En 1959 se mostró al público el primer generador atómico. En 1961 se lanzó al espacio el primer RTG a bordo del SNAP 3. Esta batería nuclear que alimentaba a un satélite de la Armada norteamericana con un potencial de 2,7 watts mantuvo su funcionamiento ininterrumpido durante 15 años. Estos sistemas se han utilizado y se siguen usando en programas espaciales muy conocidos como el Pioneer, el Voyager, el Galileo, el Apolo y Ulises, entre otros. Así, por ejemplo, en 1972 y 1973 se lanzaron los Pioneer 10 y 11, convirtiéndose el primero de ellos en el primer objeto humano en la historia que abandonaba el sistema solar. Ambos satélites continuaron funcionando hasta 17 años después de su lanzamiento. La misión Ulises, misión conjunta ESA-NASA, se envió en 1990 para estudiar el Sol, siendo la primera vez que un satélite cruzaba ambos polos solares. Para poder hacerlo, hubo que enviar el satélite en una órbita alrededor de Júpiter. Debido a la duración del RTG que mantiene su funcionamiento, se prolongó la misión de modo que se pudiera volver a realizar otro viaje alrededor del Sol. Aunque pareciera extraño que este satélite no usara paneles solares en lugar de un RTG, puede entenderse al comparar sus pesos. Un panel de 544 kilos generaba la misma potencia que un RTG de 56. En aquellos años no existía un cohete que pudiera enviar a su órbita al satélite con ese peso extra. Estas baterías no solo proporcionan electricidad, sino que en algunos casos el propio calor generado se utiliza para evitar la congelación de los satélites en viajes en los que el calor del Sol no es suficiente, por ejemplo en viajes fuera del sistema solar o en misiones a los polos de la Luna. En 1966 se instaló el primer RTG terrestre para el faro de la isla deshabitada Farewell Rock, permaneciendo en funcionamiento hasta 1995, momento en el que se desmanteló. Otros muchos faros situados en zonas inaccesibles cerca a los polos, sobre todo en la Unión Soviética, utilizaron estos sistemas. Se sabe que la Unión Soviética fabricó más de 1000 unidades para estos usos. Una aplicación que se dio a estos sistemas fue su uso como marcapasos. Hasta los 70 se usaba para estas aplicaciones batería de mercurio zinc que tenían una duración de unos 3 años. En esta década se introdujeron las baterías nucleares para aumentar la longevidad de estos artefactos, posibilitando que un paciente joven tuviera implantado solo uno de estos artefactos para toda su vida. En los años de 1960, la empresa Medtronic contactó con Alcatel para diseñar una batería nuclear, implantando el primer marcapasos alimentado con un RTG en un paciente en 1970 en París. Varios fabricantes construyeron sus propios diseños, pero a mediados de esta década fueron desplazados por las nuevas baterías de litio que poseían vidas de unos 10 años, considerado suficiente por los médicos, aunque debiera sustituirse varias veces hasta la muerte del paciente. A mediados de los años de 1980 se detuvo el uso de estos implantes, aunque aún existen personas que siguen portando este tipo de dispositivo. Fundamentos físicos. Sir James Chadwick descubrió el neutrón en 1932, año que puede considerarse como el inicio de la física nuclear moderna. El modelo de átomo propuesto por Niels Bohr consiste en un núcleo central compuesto por partículas que concentran la mayoría de la masa del átomo, es decir, neutrones y protones, rodeado por varias capas de partículas cargadas casi sin masa, electrones, mientras que el tamaño del átomo
átomos resulta ser del orden del Armstrong, 10, 10 a la 10. El núcleo puede medirse en Fermi, 10 a la 15. O sea, el núcleo es 100.000 veces menor que el átomo. Todos los átomos neutros sin carga eléctrica poseen el mismo número de electrones que de protones. Un elemento químico se puede identificar de forma inequívoca por el número de protones que posee su núcleo. Este número se llama número atómico o número Z. El número de neutrones, o N, sin embargo, puede variar para un mismo elemento. Para valores bajos de Z, ese número tiende a ser muy parecido al de los protones. A los átomos, a los que solo les distingue el número de neutrones en sus núcleos, en definitiva su masa, se les llama isótopos de un mismo elemento. La masa atómica de un isótopo viene dado por A es igual a Z más N, el número de protones más el número de neutrones que poseen su núcleo. Para denominar un isótopo suele utilizarse la letra que indica el elemento químico con un superíndice que es la masa atómica y un subíndice que es el número atómico. El núcleo. Los neutrones y protones que forman los núcleos tienen una masa aproximada de 1, estando el protón cargado eléctricamente con carga positiva, mientras que el neutrón no posee carga eléctrica. Teniendo en cuenta únicamente la existencia de las fuerzas electromagnética y gravitatoria, el núcleo sería inestable, ya que las partículas de igual carga se repelerían deshaciendo el núcleo, haciendo imposible la existencia de la materia. Por este motivo, ya que es obvio que la materia existe, fue necesario añadir a los módulos una tercera fuerza, la fuerza fuerte. Hoy en día se conocen como la fuerza nuclear o fuerza residual. Esta fuerza debía tener como características, entre otras, que era muy intensa, atractiva a distancias muy cortas, solo en el interior de los núcleos, siendo repulsiva a distancias más cortas, que era central en cierto rango de distancias, que dependía del spin y que no dependía del tipo de núcleo, es decir, neutrones o protones, sobre el que actuaba. En 1935, Hideki Yukawa dio una primera solución a esta nueva fuerza, estableciendo la hipótesis de la existencia de una nueva partícula, el mesón. El más ligero de los mesones, el pión, es el responsable de la mayor parte del potencial entre nucleones de largo alcance. El potencial de Yukawa, potencial OPEP como se le llama, que describe adecuadamente la interacción para dos partículas de spin, es decir, S1 y S2 respectivamente. La masa de un núcleo, sin embargo, no resulta exactamente de la suma de sus nucleones, tal y como demostró Albert Einstein. La energía que mantiene unido a esos nucleones es la diferencia entre la masa del núcleo y la de sus elementos, y viene dado por la ecuación energía es igual al producto de la masa por la velocidad al cuadrado. Así, pesando los distintos átomos por una parte y sus componentes por otra, puede determinarse la energía medio por nucleón que mantiene unido a los diferentes nucleones. La fisión. Fermi, tras el descubrimiento del neutrón, realizó una serie de experimentos en los que bombardeaba distintos núcleos con estas nuevas partículas. En estos experimentos observó que cuando utilizaba neutrones de energía baja, en ocasiones el neutrón era absorbido emitiendo fotones. Para averiguar el comportamiento de esta reacción, repitió el experimento sistemáticamente en todos los elementos de la tabla periódica. Así descubrió nuevos elementos radiactivos, pero al llegar al uranio obtuvo resultados distintos. Lisa Meitner, Otto Hahn y Fritz Stresemann consiguieron explicar el nuevo fenómeno al suponer que el núcleo de uranio, al capturar el neutrón, se escindía en dos partes de masas aproximadamente iguales. De hecho, detectaron varios de masa aproximadamente la mitad que la del uranio. Posteriormente se averiguó que esa escisión o fisión no se daba en todos los isótopos del uranio, sino solo en el 235.
2,5. Más tarde aún se supo que esa escisión podía dar lugar a muchísimos elementos distintos cuya distribución de aparición es muy típica, similar a la doble joroba de un camello. En la fisión de un núcleo de uranio, no solo aparecen dos núcleos más ligeros resultando de la división del uranio, sino que además se emiten 2 o 3, en promedio 2,5 en el caso del 235. Neutrones a una alta velocidad. Como el uranio es un núcleo pesado, no se cumple la relación de N es igual a Z, es decir, igual número de protones que de neutrones, que sí se cumple para los elementos más ligeros, por lo que los productos de la fisión poseen un exceso de neutrones. Este exceso de neutrones hace inestables, es decir, radiactivos, a esos productos de fisión que alcanzan la estabilidad al desintegrar los neutrones excedentes por desintegración beta generalmente. La fisión del uranio 235 puede producirse en más de 40 formas diferentes, originándose por tanto más de 80 productos de fisión distintos, que a su vez se desintegran formando cadena de desintegración, por lo que finalmente aparecen cerca de 200 elementos a partir de la fisión del uranio.